Buenos días. Voy a empezar con una descripción del recurso que escogí de un libro que se llama Mira y después voy a responder algunas preguntas sobre este recurso, como lo que me gusta, lo que no me gusta y cómo lo adaptaría, etcétera. Primero me gustaría destacar el recurso aquí, que primero tenemos cómo es tu ciudad y hay diferentes preguntas que tienes que responder. Aquí tenemos algunas fotos, pero lo que yo gustaría destacar es esto, y un, es sobre 5 estudiantes, em, y los estudiantes tienen que leer estos textos y después tienen que escribir 5 frases correctas y relacionando con estos 5 textos. Y después tienen que escuchar a los textos y tomar apuntes en inglés sobre lo que han escuchado en español aquí. El ejercicio y los 5 textos son relacionados a los diferentes países de América Central y dice diferentes cosas como eso es la capital, es muy grande e importante, y las 5 personas dicen diferentes cosas de sus ciudades en América Central. Y yo creo que es muy interesante por los estudiantes porque se puede relacionarse con estos estudiantes y dónde viven, pero también podemos anotar las diferencias. Bueno, y ahora voy a responder a algunas preguntas. Primero, ¿qué es el enfoque del lenguaje? El lenguaje del recurso es de un nivel básico y usa cognados para ayudar a los estudiantes. El contexto es sobre diferentes países que también hablan el español y es algo interesante para los estudiantes. También son desde los puntos de vista de otros estudiantes con que se pueden relacionarse. Además, los ejercicios y el lenguaje es intelectualmente estimulante para los estudiantes. Además, como dije antes, es sobre un asunto con que los estudiantes pueden relacionarse. Y también, para terminar, hay preguntas y respuestas correctas y incorrectas para que yo pueda ver si ellos hayan aprendido bien. Y ahora lo que no me gusta. Hawks destaca la importancia de gestos para recordar y de la diversión, para que sea interesante y fomenta a los estudiantes a concentrar. No hay gestos ni un juego o competencia para ellos. Además, la mapa no indica dónde están estos países en el mundo. También no hay nada extra para los que terminan antes. Estudiantes aprenden, leen, escriben y piensan en diferentes ritmos. Y para que algunos tienen la oportunidad de estar estudiando a toda mecha, mientras otros tienen el apoyo que necesitan. Hay que usar actividades indefinidas o con la oportunidad de extenderlo, y esto no existe en el primer ejercicio. Entonces, ¿cómo podría adaptarlo? Primero pondría una mapa del mundo para que se pueda ver dónde están estos países en el mundo y que a todos se llaman América Central. Además, estos textos dicen cosas muy similares. Por ejemplo, esta chica se dice es muy grande e importante, y esta se dice es muy grande y bastante importante. Para mí, como es sobre cómo es tu ciudad, yo me gustaría destacar más cosas culturales y pondría más opiniones sobre sus países y, por ejemplo, conflicto o la pobreza y el trabajo allí. Y yo creo que eso sería más interesante para los estudiantes.
También crearía unos recursos, por ejemplo, un listo de vocabulario, quizás con fotos para ayudarles a recordar y para que tengan la oportunidad de verlos en su tiempo libre o después de la clase. Además, para ayudarles a recordar, fomentaría a los estudiantes a practicar a decir las palabras claves con gestos. Por ejemplo, eso es grande, esto es pequeño, eso es una casa o lo que sea. Porque como dije antes del artículo de Hawkes, es muy importante usar el movimiento para que los estudiantes aprendan y recuerden mejor. Además, yo tendré algo más para los que terminan primero. Como el primer ejercicio no es indefinido, necesito algo más para que el recurso exige bastante esfuerzo a los estudiantes. Por ejemplo, pondría una pregunta al lado como ¿quién vive en una ciudad más parecida a la tuya? Quizás en inglés. Y esto sería algo extra para exigir más esfuerzo a los que se necesiten. Y tendrían la oportunidad de desarrollar sus ideas más cuando se comparan sus países con los de América Central y para que puedan hablar de sus propias experiencias, porque creo que eso es muy importante para los estudiantes. Y para terminar, incluiría un concurso o juego al final para que sea más divertido y interesante. Por ejemplo, un juego para poner los países donde se existe en el mundo, algo interactivo, para que se piense y sean más independientes. Y porque los jóvenes lo encontrarían interesante de una manera emotiva. Como dije antes, es sobre el mundo de hablar español más amplio, América Central. El asunto es algo importante e interesante para los estudiantes. Pueden relacionarse con los niños del ejercicio y ver las diferencias y semejanzas. Entonces estarían más dispuestos a dedicarse a la tarea y sería más interesante para ellos y más animado a estudiar. ¿Y qué competencias transferibles están desarrollando y cómo? Bueno, primero observación y reflexión sobre los pueblos y las ciudades de diferentes países, el uso activo de vocabulario descriptivo, tomando una decisión con sus respuestas a las preguntas. También está desarrollando la habilidad de escuchar bien y tomar apuntes en consecuencia. También la habilidad de aprender y escoger la información pertinente para responder a las preguntas. Y para terminar, ¿qué desafíos preverías cuando estás usando este recurso y cómo podrías superarlos? Primero, quizás la pronunciación, por ejemplo, de los países o de palabras con acentos. Y entonces podrían practicar pronunciándolos en parejas, también con la ortografía de algunas de las palabras, por ejemplo, pequeña, la pronunciación y el uso del acento, la ortografía y todo eso. Yo destacaría la importancia de los acentos en la pronunciación de palabras en español. También quizás con algunas palabras y lo que significan en inglés. Como dije antes, para intentar superar eso, crearía un listo de vocabulario para ayudarles.